Padre Celestial, Dios nuestro, en este momento, Señor, tu pueblo se ha reunido aquí precisamente para adorarte. Señor, venimos deseando escuchar tu voz. Y para eso, Señor, abriremos tu palabra y nos expondremos a ella. Y viendo nuestra necesidad, clamamos a ti por el auxilio de tu Espíritu Santo. Porque necesitamos ser guiados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser confrontados, consolados, dirigidos, fortalecidos. Por eso necesitamos a tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones. Que nos muestre la verdad, que nos cuide de errores, para que tu Hijo Jesucristo sea hoy glorificado entre nosotros. Señor, te pedimos por aquellos que tú has traído en tu soberanía y en tu providencia aquí en esta mañana. Aquellos que quizás no conocen del Señor Jesucristo. Aquellos que quizás han estado aquí por mucho tiempo o en otra iglesia por muchos años creyendo ser lo que no son. Tú conoces nuestros corazones. Oh Señor, que tu palabra también, aplicada por tu Espíritu Santo, transforme vidas en esta mañana y que dé vida espiritual a aquellos que no la tienen. Pedimos por los niños y adultos, que ellos también, los niños, puedan escuchar tu palabra y entenderla, ser confrontados con su condición delante de ti, Señor, y que tú abras sus ojos para entender que solamente hay uno por medio del cual tú has dado salvación a pecadores como nosotros, y ese es tu Hijo Jesucristo, y es en Él que oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a estar concluyendo este capítulo. El capítulo que habla sobre lo que se ha llamado el Salón de la Fe de la Biblia. Y vamos a empezar leyendo en Hebreos 11, versículo 35 hasta el 40. Hebreos 11 del 35 al 40. Dice así la palabra del Señor. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, ¿qué creen ustedes que necesitaba escuchar una iglesia de la cual algunos de sus miembros, después de muchos años en el cristianismo, estaban en el presente dudando de su fe? ¿Qué creen ustedes que necesitaba escuchar una iglesia de la cual algunos de sus miembros, habiendo sido convertidos unas décadas atrás, ahora estaban temerosos de su futuro espiritual? Lo que necesitaban era ser recordados, como les dijo el autor en Hebreos capítulo 5, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Lo que necesitaban era ser recordados del Evangelio del Señor Jesucristo.
lo más básico de la doctrina cristiana. Eso es lo que habían olvidado estos hermanos. Porque algunos de ellos, a los que les escribe este autor, estaban cayendo en el pecado de la incredulidad, por temor al mundo, por el temor que estaban sintiendo por causa de las amenazas del mundo. Y ellos, en lugar de permanecer firmes, creyendo la palabra de Dios, más bien por otro lado, por los ataques del mundo, estaban dudando de ella. Estaban dudando de las promesas de Dios, de todo lo que Dios les había dicho a ellos acerca no solo del Señor Jesús, sino de las promesas que venían con Él y en Él. Por un lado, el Imperio Romano los estaba persiguiendo. Muchos de estos cristianos, décadas atrás, habían visto entrar a los soldados romanos en sus casas y llevarse todo lo que tenían. Muchos vieron cómo se llevaban a sus papás o a sus esposos o esposas, a sus hijos. Por ser cristianos, se los metían en la cárcel. Por otro lado estaban los judíos también, que los estaban atacando, diciéndoles que ellos, los cristianos, eran realmente los que se habían apartado de Dios, del Dios vivo, que habían sido ellos convirtiéndose al cristianismo los que habían apostatado, porque ellos eran judíos también, convertidos al cristianismo, que eran ellos ahora convertidos al cristianismo los que se habían apostatado la religión de sus padres. Y que por lo tanto eran ellos, los cristianos, los que estaban en un grave peligro espiritual. ¿Dónde están sus sacrificios para con Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Aquel que serviría como mediador entre ustedes y Dios. ¿Dónde está? Yo no lo puedo ver. El mío está en el templo, vestido de gala. Y en estos momentos está sacrificando animal tras animal por los pecados de nosotros, el pueblo judío. ¿Dónde está el de ustedes? Cosas como esas eran lo que escuchaban estos cristianos, probablemente de estos judíos. Y todo esto era empeorado por los apóstatas, porque había muchos que habían estado con ellos en la iglesia, que habían confesado a Jesucristo como su Salvador, pero por causa de todas esas persecuciones, de todas esas amenazas, habían preferido estar en paz con el mundo que sufrir por causa de la fe cristiana. Porque el judaísmo era una religión permitida en el Imperio Romano. El cristianismo, ¿no? Y fue por eso que muchos que se llamaron una vez cristianos, ahora estaban volviendo al judaísmo. Y se estaban uniendo a los judíos en sus ataques contra los cristianos. Y ahora, a pesar de haber sido iluminados, les dijo el autor, a pesar de haber gustado del don celestial, a pesar de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo en la iglesia, como les dijo el autor en Hebreos capítulo 6, estos apóstatas estaban ahora crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio, pisoteándole, teniendo por inmunda la sangre del nuevo pacto, como les dice el autor en Hebreos capítulo 10, y se burlaban de los que una vez llamaron sus hermanos en la fe por no hacer lo mismo que ellos habían hecho, apostatar y volverse al judaísmo, volver al templo con animales para sacrificar, habiendo Cristo sido ya crucificado, burlándose por no volver al judaísmo. ¿Qué hizo el autor entonces para confrontar a estos hermanos? Ellos necesitaban ser confrontados, necesitaban ser exhortados, regañados, pero también para hacerlos recapacitar. ¿Qué es lo que hace el autor? Bueno, recordarles el Evangelio. Lo que hizo fue recordarles la verdad más grande y maravillosa que Dios nos ha revelado a nosotros en este mensaje que Él nos ha predicado desde el principio. Jesús es mejor. Jesús es mejor que los profetas, les dijo en el capítulo 1, que los ángeles, les dijo en el capítulo 1. Jesús es mejor que Moisés, que Josué, les dijo en el capítulo 3. Jesús es el mejor sacerdote. De hecho, para el autor, como él afirma en el capítulo 8, Jesús es el gran sumo sacerdote de su pueblo. Y Jesús es también el mejor sacrificio para la remisión de pecados. Eso es lo que el autor dice a partir del capítulo 9. Él es el sacrificio para verdaderamente remitir los pecados de su pueblo. Jesús es mejor. Ese es todo el punto del autor en este sermón que les ha escrito a esta iglesia en Roma.
Jesús es mejor. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo y al mejor pacto que sería establecido en su sangre. El deber entonces de estos hermanos en Roma como cristianos no era dudar, no era poner en duda la palabra de Dios, tampoco era temer, ni dejarse llevar por las mentiras de ese mundo representado en el Imperio Romano, en los judíos y en los apóstatas. Sino por el contrario, su deber era poner sus ojos en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, como les dijo en el capítulo 3. Su deber era mantenerse confiando, viviendo con paciencia, haciendo la voluntad de Dios. En resumen, su deber era vivir su vida por fe, porque solo así obtendrían ellos la promesa de la vida eterna. Es por eso que el autor no solo se detuvo para recordarles el Evangelio, sino que también aprovechó para recordarles y explicarles cómo es que un cristiano vive a la luz de ese Evangelio, cómo es que se vive por fe. Y lo hizo exponiendo la vida de todos estos santos en el Antiguo Testamento, quienes habiendo experimentado muchos las mismas cosas que ellos estaban experimentando en el presente, no dudaron. Experimentando lo mismo, muertes, persecuciones, tormentos, burlas, no dudaron, sino que vivieron por fe, escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es vivir por fe. Y eso es lo que hemos visto en todo nuestro estudio de este capítulo 11. El deseo del autor es llamar a esta iglesia a imitar la fe de todos estos creyentes del pasado. En lugar de dudar de la palabra de Dios, que la crean y la obedezcan. Ese es su deseo. Y ahora en estos versículos finales del capítulo 11, el autor desea motivarlos una vez más. Y su deseo es hacerlo recordándoles el mejor testimonio que tienen ellos como cristianos mediante su fe. Si lo que necesitaban era perseverar en la fe, ellos estaban dudando, lo que necesitaban era un empujón para seguir perseverando en la fe cristiana. Si lo que necesitaban era perseverar, entonces entender el mejor testimonio que traía su fe les vendría a bien. El primer punto entonces de este sermón es el siguiente: el mejor testimonio es el que viene mediante la fe. La realidad es que una persona puede obtener testimonio de su valor como persona o como individuo de dos fuentes, de Dios o del mundo. Ambos brindan un testimonio, una atestación de una persona. Ahora, ¿de qué depende ese testimonio? ¿De qué depende el testimonio que Dios o el mundo dé de un individuo? Bueno, depende de la fidelidad de esa persona a los parámetros que ya sea Dios o el mundo hayan establecido como valiosos. Ahora, el problema es que cuando nosotros comparamos los parámetros del mundo y los parámetros de Dios, vemos que ambos están diametralmente opuestos. Es decir, aquello que el mundo encuentra valioso es totalmente opuesto a lo que Dios encuentra valioso. Y lo que Dios encuentra valioso para el mundo es totalmente aborrecible. Ahora, ¿cuál es el testimonio que da el mundo? ¿Cuáles son esos estándares del mundo? ¿Cuáles son los parámetros que el mundo usa para dar testimonio de una persona como individuo? Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es qué es lo que dice la Biblia acerca del mundo. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras acerca de lo que el mundo estima como valioso? Primero que todo, la Biblia afirma que el mundo está en tinieblas. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando empieza su evangelio, habla de Jesús como la luz del mundo. En él estaba la vida, dijo en Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. Y después, más adelante en el capítulo 1, él dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuáles son esas tinieblas? El mundo. Porque en el versículo 9 de Juan 1, el apóstol dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si la luz es Jesús y la luz ilumina las tinieblas y esa luz vino al mundo, entonces las tinieblas es el mundo. Además, en Juan 3:19 el apóstol escribió, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más al mundo que la luz, porque sus obras eran malas.
Ahora, otra cosa que afirma la Biblia acerca del mundo es que el mundo se encuentra bajo el poder de Satanás. Por ejemplo, el mismo apóstol Juan en su primera epístola escribió lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es por eso, porque el mundo está bajo el maligno, que en el mundo lo que impera son, como dijo el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que impera en el mundo, en las tinieblas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna el mundo, obviamente con el permiso de Dios. Pero porque Satanás domina el mundo, es que esto, las obras de la carne, es lo que domina en el mundo. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? El apóstol Pablo las mencionó: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque Satanás es quien gobierna el mundo, es porque los hombres andan, como dijo Pablo a los Efesios, en la vanidad de su mente, entregándose a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque Satanás gobierna el mundo. Y porque todos los hombres están bajo el poder del maligno, en tinieblas. Es por eso que los hombres siguen la corriente de este mundo. Es por eso que los hombres andan según lo que Satanás desea para ellos. Es por eso que los hombres hacen la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Como Pablo afirma también a los Efesios en el capítulo 2. Porque Satanás está gobernando el mundo. Es por eso que los hombres obedecen sus corazones. Lo que hacen es guiar sus vidas por lo que dicta su perverso corazón, guiados por el príncipe de la potestad del aire. Satanás guía y el hombre sigue. El hombre en tinieblas, el hombre en el mundo. ¿Y qué es lo que dicta el corazón de los hombres? Bueno, Génesis 6:5 nos lo dice: de continuo solamente el mal. Esto es lo que el mundo considera valioso, hermanos. Aquellos que viven según los deseos de su carne, según la voluntad de su mente, haciendo no lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que Dios nos ha ordenado que nosotros como sus criaturas hagamos en su palabra, sino lo que nuestra carne desea. Esos son los parámetros del mundo, esos son los estándares del mundo, y esos son los individuos que son valiosos para el mundo, los que viven así. Es por eso que el mundo llama valientes a personas como Bruce Jenner. Yo no sé si ustedes saben quién es Bruce Jenner. Ahora se llama Caitlyn Jenner. Es un hombre que se mutiló a sí mismo con el fin de transformarse en alguien contrario a lo que Dios lo había creado, o como a Dios lo había creado a él. Una mujer. Sin serlo, obviamente, porque él pudo transformar lo que quiera externamente, pero su ADN no lo puede transformar nunca. Él siempre será un hombre. Pero es porque él guió su vida por los deseos de su carne, de su corazón, eso de corazón que solo piensa de continuo solamente el mal, por lo cual para el mundo es valiente, valioso. Y se le dan premios a personas como esta, porque es alguien que vive para sí y no para Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si usted fuera del mundo, le dijo a sus discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Porque el mundo aprecia, el mundo estima, el mundo valora, el mundo considera digno de sí aquello que vive de acuerdo a sus estándares.
Son entonces, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, todos los mentirosos, los borrachos, los desobedientes a los padres, los avaros, los asesinos, los pleiteros, los engañadores, los injuriosos, los orgullosos, los desleales, los que no tienen afecto natural, los injustos, los fornicarios, los perversos, los inmorales, a los que el mundo considera dignos de sí. Porque ellos viven según sus propios corazones, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los estándares de esta vida. Pero los que no viven así, a los que no son así, los que no andan con el entendimiento entenebrecido, como dice Pablo en Efesios 4:18, el mundo en lugar de amarlos, los odia. Eso fue lo que dijo el Señor en Juan 15:19. Es por eso que el mundo los aborrece a ustedes, porque a mí me ha aborrecido. Porque yo los he sacado a ustedes del mundo, ustedes no son del mundo, es por eso que el mundo no los ama a ustedes, sino que los aborrece. En lugar de amarlos, aquellos que viven totalmente diferente al mundo, que viven bajo otros parámetros, bajo los estándares divinos, obedeciendo la palabra de Dios, el mundo los considera indignos de sí. El mundo considera a las personas que viven contrario a sus estándares, que viven obedeciendo la palabra de Dios, que viven sus vidas por fe, el mundo los considera que no son dignos de vivir en el mundo. Si aquellos como Jenner son valientes, dignos del mundo, todos aquellos que viven sus vidas por fe son indignos de él. Ellos son del mundo, escribió el apóstol Juan en su primera epístola. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué el mundo escucha a Jenner cuando habla? Porque Jenner es del mundo. ¿Por qué el mundo escucha todos los consejos de Hillary Clinton acerca de favorecer el aborto? Porque Hillary Clinton se rige por los estándares del mundo. Nosotros somos de Dios, continúa diciendo el apóstol Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué cuando un pastor en Canadá se levanta hablando, predicando la palabra de Dios en contra del pecado de la homosexualidad, del adulterio y de la fornicación, es metido en la cárcel, considerado intolerante, indigno de vivir en un mundo de tolerancia, de amor? Porque él no vive bajo los estándares del mundo. Es por eso que Caín, el hijo de Satanás, mató a su hermano Abel. Porque Abel llevó un mejor sacrificio a Dios, siguiendo y obedeciendo su palabra. Dios le había dicho a Adán y a Eva, le había mostrado cómo es que ellos debían ahora acercarse a Él, con sangre. Y fue como ellos le enseñaron a sus hijos. Y fue por eso que Abel llevó aquel sacrificio animal, un animal para matar por sus pecados, para limpiar sus pecados delante de Dios. Fue porque Caín era un desobediente, viviendo bajo los parámetros del mundo, siendo su padre Satanás, que llevó otra cosa que no era un animal. Y por eso Caín mató a Abel, porque Abel no era del mundo. Fue por eso que los hombres se burlaron de Noé cuando pasó construyendo un arca en medio del desierto por más de 100 años. Y se burlaban de él. Porque Noé no estaba rigiendo su vida, lo que hacía, por los estándares del mundo. Todos estaban dando en casamiento, tomando, bailando en fiestas, pero Noé estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y por eso encontró las burlas del mundo. Y fue por lo que el mundo aborreció, persiguió y mató al Señor Jesucristo. Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios su Padre.
Si el mundo os aborrece, les dijo el Señor en Juan 15, 18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y lo aborreció de tal manera que lo mató en la cruz. Y también fue por eso que todos estos santos de los cuales ha mencionado el autor en Hebreos capítulo 11 sufrieron lo que sufrieron. ¿Entendemos eso, hermano? Esa fue la razón. Porque estos hombres, en lugar de obedecer al mundo, en lugar de querer estar en paz con el mundo, en lugar de conformarse a sus estándares, vivieron por fe, escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Lo que Dios dice, esos eran los parámetros bajo los cuales ellos regían sus vidas y lo que ellos debían hacer. Y por ello fueron atormentados, vituperados, azotados, fueron puestos en prisiones, en cárceles, fueron apedreados, aserrados como Isaías por la mitad, muertos a filo de espada, pobres y maltratados, por ser obedientes a Dios. Y lo fueron porque para el mundo esas personas son indignas de Él. Ese es el testimonio que el mundo dio de estas personas. Con su muerte, con sus persecuciones, pasando en una sierra de madera por el medio de su cuerpo, Isaías, el mundo le estaba diciendo a ese hombre de Dios: usted no es digno del mundo. Usted no es digno de nosotros. Hombre intolerante, que no nos deja vivir nuestra vida como nosotros queremos. ¿Qué merecían esos hombres? Morir, ser cortados de este mundo. Este mundo es demasiado para ustedes. Mátenos, deséchenos, desprécienos, expúlsenos. Pero era por esa fe que el mundo los consideró indignos, por vivir por esa fe. Pero mediante esa fe, dice el autor, el testimonio de Dios es totalmente distinto al del mundo. Note lo que escribe el autor en el versículo 38, de los cuales que el mundo no era digno. No era que estos hombres fueran o no dignos del mundo. Eso no es lo que Dios dice. El testimonio divino es que el mundo no era digno de ellos. El punto era totalmente distinto. Para Dios el punto es totalmente distinto. No es que ellos sean o no dignos del mundo, no, es que el mundo no es digno de ellos. Esos hombres que vivieron sus vidas por fe, para Dios eran valiosísimos. Tan valiosos que este mundo no era digno de ellos. Ese término que usa el autor ahí en el versículo 38, que se traduce como digno, literalmente se usa en el griego para cuando estamos pesando dos cosas y queremos balancearlas. Si yo quiero poner una piedra, entonces quiero balancearla, entonces busco una piedra del mismo peso para que se equilibre. Ese es ese término que usa el autor ahí. Y lo que el autor está diciendo es que en la balanza divina, cuando Dios coloca en un lado a todos estos hombres de fe y pone del otro lado al mundo, el mundo nunca produce un contrapeso tal para llegar a equilibrar esa balanza. Estos santos por su fe siempre serán más pesados, más dignos que el mundo a los ojos de Dios. Ese es el testimonio que Dios da de estos santos de la antigüedad que vivieron sus vidas por fe, siguiendo los estándares de Dios y no los estándares del mundo. Noten lo que dice el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ahora, el autor en el versículo 39 no se está refiriendo a solo estos hombres que sufrieron, de los que vimos hace 2 semanas, los versículos 35 al 38.
Con ese y todos estos, el autor está encerrando todos los santos que ha hablado en el capítulo 11. Todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los antiguos que alcanzaron buen testimonio, como dijo en el versículo 2. Todos ellos vivieron sus vidas por fe. Todos ellos tuvieron buen testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios fue que de ellos el mundo no era digno. El valor de estos santos ante los ojos de Dios por su fe fue inmenso. Para el mundo indignos, pero para Dios en extremo pesados. Tan dignos que el mundo no los merecía. Ahora noten, y esto es muy importante lo que dice el versículo 39. Ahí el autor dice: alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Es decir, estos hombres, Dios no dio el buen testimonio de ellos porque fueron asesinados, ni porque fueron objetos de burla, ni porque sufrieron tanto, ni porque fueron nómadas como Abraham, ni porque fueron maltratados o aserrados, tampoco porque conquistaron reinos y derrotaron ejércitos. Por eso no fue por lo que Dios dio buen testimonio de ellos. Fue su fe, fue su confianza y su obediencia a la palabra de Dios, por lo que ellos alcanzaron el buen testimonio divino. Por eso es que muchos se confunden, los católicos romanos, y creen que Dios va a pensar mejor de ellos porque caminan de rodillas kilómetros. ¿Cómo sufro? Vea cómo sufro, Dios, por usted. No, el testimonio que Dios lo da depende de la fe de ese individuo. Y si es una fe verdadera como la de estos santos, Dios dará siempre un buen testimonio. Pero no es porque estos santos hayan sufrido, ni porque hayan tenido victoria, sino fue por su fe que obtuvieron el buen testimonio de Dios. Y esto era algo que estos hermanos en esta iglesia debían comprender muy bien. Primero porque a ellos les debía quedar claro que los estaban persiguiendo en el presente, el mundo, los judíos, los apóstatas, y entre ellos sus familiares. Muchos de ellos tenían a sus familiares en contra. Todos ellos los estaban considerando indignos a ellos, rechazándolos porque ellos eran parte del mundo. Y ellos como cristianos no lo eran. Entonces ellos debían entender que el rechazo estaba por su fe. Porque ellos vivían sus vidas diferentes a como las vivía el mundo. Porque ellos mantenían un sistema de creencias distintas a las del mundo. Porque su Dios era un Dios distinto al del mundo. Sí, sus familiares los estaban rechazando, pero Abel lo mató su hermano por su fe. Esperen lo mismo por su fe. Ellos estaban sufriendo todo esto por causa de su fe. El mundo veía en ellos algo diferente, algo distinto. Que ellos ya no eran del mundo, que ellos vivían bajo otros estándares. Y por eso los aborrecía y deseaba exterminarlos. Pues la razón era la obra de Dios en ellos, que ellos ahora llevaban el nombre de Cristo como su estandarte. Y por eso el mundo ahora los consideraba sus enemigos, indignos de sí. Pero segundo, también esta iglesia debe comprender que el testimonio que ellos les debía importar no era el del mundo. El testimonio que a ellos les debería importar era el testimonio que Dios diera de ellos como individuos. Porque eso fue lo que los apóstatas valoraron. Muchos de los apóstatas que desecharon el cristianismo lo hicieron porque prefirieron estar en paz con el mundo. Prefirieron que dejar de ser hechos objetos de burla, dejar de ser golpeados, de ser robados por el imperio romano.
Prefirieron estar en paz con el mundo. ¿Y qué hicieron? Desecharon el cristianismo. Prefiero tener un buen testimonio del mundo y estar bien aquí en la tierra. Porque a estos hermanos debe importarle lo que Dios pensara de ellos. Y si el testimonio de Dios de aquellos santos de la antigüedad que vivieron sus vidas por fe, si el testimonio de Dios para con ellos fue tan bueno, porque ellos no se conformaron a los estándares de este mundo, vivieron sus vidas más bien confiando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, eso debía servirle a estos hermanos para continuar viviendo sus vidas, escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, lo mismo que ellos. Sabiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es como debían vivir. Su deseo debía ser no agradar al mundo, sino agradar a Dios. Pero ¿cómo dice el autor en Hebreos 11:6 que se agrada a Dios? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es a Dios a quien debemos agradar. Que Dios se agrada por fe, viviendo por fe, confiando en su palabra, viviendo, obedeciendo su voluntad, no siguiendo el mundo. Es por eso que estos hermanos deben reflexionar en la vida de todos estos santos y nosotros también. Entendiendo que ellos debían vivir sus vidas por fe para alcanzar ese testimonio divino. El buen testimonio de Dios que viene mediante la fe. Es el testimonio que todo creyente debe buscar. Pero se logra únicamente viviendo nuestras vidas por fe. Hermanos, yo no puedo dejar de decir esto lo suficiente. Escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Es así nada más. Ahora, el otro deseo del autor es motivar a sus hermanos recordándoles el regalo que ellos han recibido por su fe. Estos hermanos, ahora, en Roma. Y por ello fue que todos ellos, viviendo por fe, escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, fueron aborrecidos, pero fueron elogiados por el mundo. Pero vean lo que dice el autor en el versículo 39 de todos estos santos. Él dice que ninguno de ellos no recibieron lo prometido, literalmente no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál era esa promesa a la que se refiere el autor en el versículo 39? ¿A qué se refiere cuando les dice a estos santos en Roma que ellos no recibieron lo prometido? Ellos obtuvieron el buen testimonio de Dios. Dios dijo de ellos, el mundo no es digno de ellos. Pero no recibieron lo prometido. ¿A qué se estaba refiriendo el autor con eso? La gran promesa que estaban esperando todos estos santos del Antiguo Testamento era el Mesías. Aquel que le fue prometido a Adán y a Eva en el jardín del Edén, luego de que ellos se rebelaron contra Dios y pecaron. Aquel que le fue prometido a Abraham, por medio de quien Dios bendeciría las naciones. Aquel que le fue prometido a David y por medio de quien Dios establecería su reino eternamente. Aquel que fue profetizado por medio del profeta Isaías, quien llevaría el principado sobre su hombro y cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquel que sería, como dice Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A ese era el que esperaban todos estos santos de la antigüedad, al Mesías prometido. Y todos ellos murieron sin recibir la promesa. Todos. Sin haber visto el advenimiento del Mesías. Ninguno de ellos pudo presenciar la encarnación, el sufrimiento, la muerte, ni la resurrección del Señor Jesucristo, a pesar de que eso era lo que esperaban.
Pero noten esto, a pesar de que no lo pudieron recibir, vivieron sus vidas creyéndola. Creyendo la promesa de ese Redentor. ¿Y por qué la creyeron? Porque Dios lo había dicho. Esa es fe. Dios lo dijo en su palabra por medio de sus profetas, que vendría un Redentor un día, de una virgen, que vendría como un hombre para sufrir por los pecados de su pueblo, para resucitar un día, para dar salvación a todos los elegidos de Dios. Dios lo había dicho y ellos lo creyeron y vivieron sus vidas creyendo esa promesa, a pesar de que no la recibieron. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, ¿por qué no recibieron lo prometido? Es aquí donde estaba la motivación para estos hermanos. Pues yo les dije que la primera motivación para estos hermanos para perseverar en la fe era alcanzar ese buen testimonio de Dios. Si usted vive por fe, esto es lo que Dios va a testificar de usted. No importa lo que el mundo diga de usted, Dios dice esto de usted, si usted vive por fe. La segunda motivación para perseverar es esta. ¿Por qué es que ellos no recibieron lo prometido? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Literalmente, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros. Es decir, aquellos santos de la antigüedad no recibieron la promesa precisamente porque Dios había previsto. En el original ese término quiere decir que Dios determinó soberanamente hacer algo de antemano. Y lo que Dios había determinado era hacer algo mejor para nosotros. ¿Y quiere hacer algo mejor? El Mesías, la venida del Mesías. Aquellos no la recibieron porque esa promesa era para nosotros, dice el autor. Dios determinó traer al Mesías en un tiempo específico. La promesa era para nosotros, no para ellos. Y por eso fue que ellos no la recibieron. Ellos murieron sin ver la venida del Mesías, pero nosotros vivimos ahora sabiendo de su cumplimiento. Qué gran privilegio, hermanos. Qué responsabilidad para nosotros de este lado de la cruz del Señor Jesucristo. Los santos del pasado conocían por sombras, pero a nosotros se nos ha revelado claramente lo que fue prometido en el pasado. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, vino al mundo, vino como un hombre, como el Hijo de Adán, como el Hijo de Abraham, como el Hijo de David, vino como el Santo de Israel a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz del Calvario, y lo hizo para perdonar perfectamente a todo su pueblo, tal como el Señor lo había dicho en su palabra. Y resucitó al tercer día, como se había dicho, y ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para abrirnos el camino a nosotros al lugar santísimo. Ellos no recibieron esa promesa porque Dios había determinado soberanamente que la revelación completa del Mesías en esa promesa era para nosotros. Lo mejor era para nosotros. Sin embargo, a pesar de que ellos vivieron en esperanza sin recibir la promesa, la creyeron. Ellos no eran creyentes de segunda categoría, ellos no eran menos, no eran igual que nosotros, tenían la misma fe. Ellos creyeron en la promesa,
Pero lo mejor no fue reservado a nosotros. La revelación completa de esa promesa que Dios ha venido tratando con los hombres, dándose a los hombres desde el principio, nos fue dada claramente a nosotros. He ahí el privilegio que tenemos y nuestra gran responsabilidad como creyentes ahora. Porque si aquellos que no vieron la promesa cumplida, vivieron creyendo, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo en esa promesa, ¿qué de nosotros a los cuales se nos ha revelado de manera completa el Mesías? ¡Qué responsabilidad, hermano! ¿Cómo entonces nosotros vivimos nuestras vidas cayendo en el pecado, dejándonos tentar por el mundo, habiéndonos sido revelado tal revelación, tal promesa? Pero también nosotros, sabiendo de ese cumplimiento, hermanos, ¿cómo no perseverar, hermanos, sabiendo eso? La revelación perfecta nos fue dada a nosotros. Perseveren, hermanos, en la fe. Pero también entendiendo eso, que Dios prometió a ese Mesías y cumplió en él todo lo que dijo. ¿Cómo no perseverar entonces entendiendo que todo el resto de las cosas que Dios nos ha prometido también nos la va a dar? Dios prometió un hijo, un salvador, y lo trajo al mundo exactamente como lo dijo. Ahora nos ha prometido la vida eterna, ser herederos del mundo. Un día vendrá Cristo y transformará esto corruptible en incorruptible. No más pecado, hermanos. Un cuerpo como el de Cristo. Eso es lo que nos ha prometido el Señor. El Señor ya cumplió esa promesa. ¿Creen que no la va a cumplir? Perseveren. Perseveren en la fe. ¿Qué podemos esperar entonces si Dios cumplió esa promesa? ¿Qué va a cumplir todas las demás? ¿Y por qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué ellos no recibieron la promesa? ¿Por qué lo mejor fue para nosotros? Bueno, dice el versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios ha planeado de todo de tal manera para que los santos de la antigüedad, los santos del Antiguo Testamento, no fueran perfeccionados, no fueran madurados, no fueran glorificados aparte de nosotros. Que ellos no experimentaran ese perfeccionamiento, esa glorificación sin nosotros. Fue por nuestro bien que Dios hizo así. Para nuestro bien. Dios lo diseñó todo para que todos fuéramos perfeccionados juntos. Como dijo Meyer, este capítulo prueba que los santos de todas las edades son esencialmente uno. Hay un eslabón que los une. Ahora el cielo espera. Los benditos son benditos, pero hay un margen entre lo que son y lo que serán, entre lo que gozan y lo que gozarán. El coro no está lleno y el himno no puede ser completamente reproducido hasta que nuestras voces se mezclen en él. Hay una pausa, un alto, una expectativa, una imperfección hasta que nosotros lleguemos. ¿Qué motivación para estos hermanos? Para perseverar. Como escribió John Brown también, los antiguos perseveraron en su fe a pesar de que el Mesías les era conocido a ellos tan solo por medio de una promesa. Nosotros estamos bajo mayores obligaciones que ellos para perseverar, pues Dios ha cumplido su promesa con respecto al Mesías y por lo tanto estamos puestos en una condición mejor adaptada para la perseverancia que la de ellos. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de este pasaje? En primer lugar, debemos hacernos una primera pregunta. ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para Dios o para el mundo? ¿De quién queremos
¿O quién queremos que dé un buen testimonio de nosotros? ¿Dios o el mundo? Porque el llamado para todo creyente es vivir su vida por fe. Es decir, vivir su vida buscando agradar a Dios, buscando ese mejor testimonio que solamente Dios puede dar mediante la fe. Y ese testimonio le es conferido al creyente únicamente cuando vive escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Cuando vive su vida según el Señor lo ha enseñado y nos lo ha dicho en su palabra. Solo así. Viviendo, por ejemplo, como le dijo Pablo a los romanos en Romanos capítulo 8, conforme al Espíritu, sujetándose a la ley de Dios, haciendo morir las obras de la carne. O como le dijo Pablo a los Gálatas, viviendo crucificando la carne con sus pasiones y deseos. O como le dijo Pablo a los Efesios, despojándose del viejo hombre, hablando verdad, no robando, más bien trabajando, no teniendo un lenguaje vulgar, siendo benignos, perdonándonos unos a otros. O como leemos en la primera epístola a los tesalonicenses, viviendo para nuestra santificación, apartándonos de toda fornicación. Si queremos que Dios brinde un buen testimonio de nosotros, debemos vivir por fe, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, luchando contra el mundo, Satanás, contra nuestra carne, viviendo por tener una vida santa. Pero qué terrible es que hay muchos que profesan ser cristianos y que desean tener un buen testimonio del mundo. Hay muchos que profesan ser cristianos y desean ser aprobados por el mundo, ser hallados dignos de Él. Y con ese fin hablan, con ese fin visten, se entretienen, se divierten y se gozan con las cosas del mundo. Y terminan pareciéndose tanto al mundo porque su deseo de ser aceptados, de ser hallados dignos del mundo es tal que terminan siendo aceptados por el mundo. Y el mundo termina amándolos. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Santiago le escribió una carta a las iglesias en la dispersión por un problema muy grave que estaba sucediendo en ellas. Habían hombres ahí de doble ánimo. Es el propósito de toda la carta. Hablar de esos hombres de doble ánimo, de doble cara, que profesaban ser cristianos, pero su vida decía otra cosa. Entre las cosas que caracterizaba a estos hombres era su mundanalidad. Estos hombres querían ser amigos del mundo, querían ser aprobados por Él, querían ser tenidos por dignos del mundo. Y fue por ello que Santiago les dijo en el capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, como creyentes nuestro deber es vivir por fe, luchando, como dije, contra el mundo, contra nuestra carne, contra Satanás, obedeciendo la palabra de Dios, no haciendo lo que mejor nos parece. Eso no fue el ejemplo de los santos que este autor registró aquí en el capítulo 11. Ellos no hicieron lo que mejor les parecía, sino hicieron lo que Dios les dijo. Imagínense Noé en medio del desierto, ahí no llueve nunca había llovido ahí. Y Dios le dice, construye un arca, porque voy a traer un diluvio. ¿Y qué hace Noé? Aquí nunca llueve, Dios, ¿para qué voy a hacer un arca? No la voy a hacer. No, Noé creyó lo que Dios le dijo e hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Eso es vivir por fe. Ese es nuestro deber, obedecer la palabra de Dios. Si Dios nos ha dicho a nosotros, por ejemplo, que debemos guardar el día de reposo, ese es el cuarto mandamiento, ¿qué debe hacer el cristiano? Guardar el día de reposo. No es poner excusas para quedarse en la casa viendo el partido o para salir de paseo con sus amigos o sus familiares, sino que por fe guarda el día domingo para adorar a Dios, porque eso es lo que Dios le ha ordenado.
Si Dios nos ha dicho que nosotros debemos perdonarnos unos a otros, entonces nuestro deber como cristianos es perdonar al hermano, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como dijo Pablo en Efesios 4:32. No se trata de poner excusas para no perdonar al hermano. No se trata de que si Dios nos ha ordenado eso, eso es lo que nosotros por fe debemos hacer. No se trata de justificar mi orgullo, tratando de convencerme a mí mismo que es el hermano quien debe venir a mí para pedirme perdón, sino que yo debo entender como cristiano que Dios me ordena a mí a estar en paz con mi hermano, a perdonar. Y por lo tanto yo buscaré de toda manera, viviendo por fe, estar en paz con Él y perdonar. Si Dios nos ha dicho que debemos vivir vidas santas, entonces mi deber como cristiano es apartarme de todo tipo de inmundicia, como conviene a santos, dice Pablo en Efesios 5:3. Eso es lo que conviene a santos. Si el mundo es inmundo, si el mundo es avaro, si el mundo usa palabras deshonestas, si el mundo usa un lenguaje vulgar, si viste sin modestia, y esto es para hombres y mujeres, entonces el deber del cristiano es no participar con ellos. No se trata de decir, es que es solo un chiste. Todos hablan así. Ya es normal. Es lo que está de moda. No se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, de vivir por fe, obedeciendo lo que Él nos ha dicho, como Él nos ha dicho que debemos vivir. El cristiano piensa primero en lo que voy a decir, en lo que voy a hablar, lo que voy a ver, lo que voy a pensar, lo que voy a vestir, lo que voy a comer, lo que voy a escuchar, va a agradar a Dios. Eso piensa el cristiano primero. ¿Es eso lo que Dios quiere que yo haga o no? Eso es vivir por fe. Si usted vive de otra manera, está desobedeciendo a Dios. Y el cristiano vive por fe, o por lo menos busca vivir su vida por fe, porque hay pecado en nosotros y vamos a caer. Pero si tenemos fe verdadera, vamos a levantarnos por el Espíritu Santo y vamos a seguir adelante perseverando en nuestra vida. Solo así tendremos ese testimonio de Dios, no queriendo ser dignos del mundo. Hermanos, eso es algo importantísimo. No queriendo estar en paz con Él. Si el mundo no es digno de nosotros, eso es lo que Dios dice, ¿no? Que el mundo no es digno de nosotros los creyentes. ¿Cómo entonces nosotros vamos a querer parecernos al mundo? ¿Me explico? Para Dios eso es algo ilógico. El mundo no es digno de ustedes. ¿Cómo van a querer ustedes entonces parecerse al mundo? Más bien todo es al revés. Ustedes son sal y luz en el mundo. Los hombres deben verlos a ustedes, sus buenas obras, y glorificarme a mí. Para eso los puse a ustedes en el mundo. Para eso los saqué del mundo. No para que se parezcan al mundo, porque el mundo no es digno de ustedes. Por eso es que Dios, cuando Cristo venga, va a hacer del mundo algo totalmente nuevo, algo que sea digno de los creyentes glorificados. Ahora, la aplicación para los creyentes en los finales de este capítulo 11 y principio del capítulo 11 la veremos la próxima semana. Ahora quiero dirigirme a aquellos que están aquí, que quizás no sean creyentes. El autor dijo en los versículos 39 y 40 que en el pasado muchos murieron sin recibir lo prometido, sin recibir la promesa que ya dijimos era el Mesías, Jesucristo. Adán y Eva pecaron, ellos desobedecieron a Dios y Dios los maldijo por su pecado, pero les dio una promesa de un Salvador.
Uno que vendría a sufrir el castigo que ellos merecían y a destruir todo lo que Satanás había hecho. Esa promesa le fue repetida, como dije, a Abraham, a David. David en el Salmo 22, ustedes saben lo que escribe. 1000 años antes de Cristo. Hace unos días estaba repasando este salmo con mis hijos. 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 22, David dice que el Mesías sería crucificado. Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes. La promesa fue repetida al pueblo por profetas. Uno de ellos, Isaías, que en Isaías 53, 700 años antes de Cristo, dijo que ese Salvador vendría para cargar los pecados de su pueblo. Y en parte de esa profecía dice que Él sería sepultado con los ricos. Bueno, cuando Jesús murió, José de Arimatea, un judío rico, fue y pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba de ricos. Pero eso fue profetizado 700 años antes. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque mi deseo es que ustedes entiendan que Dios cumple todo lo que Él ha hablado. Todo. Él dijo que traería a Jesús al mundo y lo trajo exactamente como Él dijo. Pero ese Dios de la promesa, que dio esa promesa del Mesías, de un Salvador para el mundo, también le ha dicho a todos los hombres que todos estamos bajo pecado. Todos. Como Adán y Eva, todos estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra maldad. Si usted se examina a usted mismo, usted verá en su corazón un deseo de seguir lo que usted quiere hacer y no lo que Dios dice. Por eso mentimos, por eso adulteramos, por eso fornicamos, por eso tenemos lujuria con nuestros ojos y nuestros corazones, por eso mentimos, por eso robamos, por eso hacemos tantas cosas. Porque pertenecemos al mundo y por lo tanto estamos bajo la condenación de Dios. Y es por eso que Dios dijo también en Hechos 17, ese Dios que dijo todo eso y que mandó ese Mesías, dijo en Hechos 17 que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque así como prometió traer una vez a su Hijo al mundo, Dios también prometió traerlo una segunda vez. Pero esta vez para destrucción y juicio sobre todos los que rehúsan creer y arrepentirse de sus pecados. Como escribió Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Si el Dios que prometió traer a ese Salvador de tal manera, con tal precisión y lo cumplió, y ha dicho que no escaparán todos aquellos que se rehúsen creer y arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y persistir en su pecado, en su rebeldía contra Él, si Él ha prometido que no escaparán, no van a escapar. Hoy es el día de su salvación. Hoy Dios le llama a usted a arrepentirse de su maldad, de su rebeldía contra su Creador. Y a que usted entienda que Dios prometió y cumplió la promesa de traer a un Salvador al mundo. El Salvador que usted y yo necesitamos, al Señor Jesucristo. El perfecto mediador para el pecador. Para llevarnos a Dios. Para que pudiéramos ser adoptados, transformados, regenerados, hechos nuevas criaturas. Y la promesa para usted, de parte de ese Dios que no puede mentir, es que si usted se arrepiente y cree en Él, no será condenado, sino que tendrá la vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Oh Señor, cuán responsabilidad tenemos, Señor. Habiéndonos revelado tú ese plan perfecto en el Mesías, en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nuestros corazones un celo ardiente para vivir para ti, para vivir para tu gloria, para vivir por fe, obedeciendo tu palabra, amándola, apreciándola cada día más, llevándola en nuestros corazones. Oh Padre, que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, que profesamos fe, que hemos experimentado esa salvación que tú solamente puedes dar, hoy, Señor, entendamos nuestra responsabilidad de perseverar y de entender, Señor, que el mundo querrá maltratarnos de múltiples maneras, que el mundo nos aborrecerá, pero que nuestra esperanza está en los cielos con Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles a ti, a vivir por fe. Y te pedimos por aquellos, Señor, que no han creído, para que hoy, Señor, por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, sean resucitados de su muerte espiritual a vida. Y hoy, Señor, puedan alabar a ese Salvador que tú le has dado al mundo, a tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre.